Muy buenas y bienvenidos seres humanos excepcionales. Vamos a estar hablando hoy sobre la altura humana. Primero vamos a referirnos en centímetros y luego a partir de ahí vamos a ver que también abarca una metáfora típica de desarrollo. Hasta 1860 aproximadamente no repunta la altura en los hombres y en las mujeres. La pregunta es ¿a qué se debió ese crecimiento? Que ya digo que empieza a repuntar, empieza a escalonar a partir aproximadamente sobre 1860. El crecimiento en estatura en centímetros se debe, si ustedes lo miran, lo encontrarán en la información, ¿verdad? Sobre todo pues si preguntan ahora que hay los medios de estas aplicaciones nuevas, que la inteligencia artificial y todo eso, pues si preguntan a qué se debió el crecimiento en centímetros del hombre y de la mujer, pues encontrarán las razones. Una de ellas fue el agua y la higiene. Por supuesto, el agua para hidratación, que ayuda sobremanera al cuerpo humano, porque el cuerpo humano tiene un grandísimo porcentaje de agua y la necesita, y también en su forma de higiene para desinfectar. Entonces, claro, ahí ya cuando ya metieron el agua y el agua como higiene, la entendieron como higiene, pues ya se dejaron de producir esos focos de infección que provocaban pestes antaño. Luego el crecimiento también en centímetros se debió a hacer deporte. Es otra de las razones que se da. Hacer deporte ayudó al crecimiento humano en centímetros. Y luego otro factor que ya a la gente le pone menos atención, pero que no es menos importante, que es los matrimonios exogámicos, es decir, fuera de la comunidad o la etnia a la que se pertenezca. Matrimonios de fuera, matrimonios exteriores. Esos matrimonios exogámicos fueron muy ayudadores para el crecimiento humano en centímetros. Ahora, puesto que ya hemos visto en cuanto a la altura humana en centímetros, ahora ya análogamente la metáfora de bajeza queda descubierta. Porque si hemos visto la altura y a qué se debe el repunte en altura, vamos a investigar acerca de la bajeza, que ya por el descontado ha quedado a la descubierta. Entonces, esa bajeza, pues por contrapunto, se refiere a falta de agua, que es todavía una situación contractual en Hispanoamérica, que se da insalubridad también. Primero, que en América no se hidrata la gente lo suficiente. Segundo, que el agua muchas veces se vende en bolsa, que está deteriorada por el sol, y en el plástico no incide igual que si hubiera sido mejor envasada, ¿verdad? En un plástico flojito de bolsa no es lo mismo. Y aparte que la gente no bebe agua, por lo general, en Hispanoamérica, en la clase que podríamos denominar clase media. Y también se dan situaciones de insalubridad, porque a lo más que el agua de lluvia la recogen en bidones y con esto atienden todas las tareas e incluso la higiene personal. Entonces se dan situaciones de insalubridad. El manejo del agua es en Hispanoamérica, por ejemplo, en zonas como en Medellín, en las montañas de Medellín, claro, su manejo del agua es poder. ¿Por qué? Por la escasez, que así es como se maneja la economía actualmente. Es partiendo de la escasez, ¿verdad? Escaseando las cosas para que se necesiten sobremanera. Y claro, el agua en lugares como las montañas de Medellín la activan los curas que viven en lo alto de la montaña
y si ellos quieren darle a la llave, pues todo el monte que vive en las zonas más menos cumbrosas, ¿verdad? De menos cumbre, pues las zonas bajas se irradian con esa agua. Si ellos no quieren, si los curas no quieren, cierran el grifo. Si nadie se presenta a misa, por ejemplo, y ellos quieren hacérselo pagar por represalia a la gente que hay por allí, pues entonces cierran el grifo y nadie tiene agua y nadie se va a quejar porque están acostumbrados tanto a los cortes de agua como a los cortes de luz. Luego, otra bajeza descubierta es no practicar deporte. Hemos dicho que al crecimiento ayudaba la práctica del deporte y no practicar deporte pues hace que la bajeza quede descubierta. ¿En qué forma la bajeza? En que etnias jóvenes, etnias de jóvenes se sienten viejos porque no hacen deporte, entonces empiezan a sentir como viejos y entonces se cubren por formalidades dentro de esas etnias que intentan ser lo más formalistas posible y entonces se tapan, se cubren y entonces es una vergüenza para esos jóvenes, por ejemplo, enseñar las piernas y se tapan las piernas, les parece una indecencia, cuando daría mayor comodidad para practicar el deporte, en las edades de practicar el deporte sobre todo, que es la juventud. Luego tiene otra bajeza descubierta, el no practicar deporte, que es que no se realizan socialmente. Y como no se realizan socialmente mediante el deporte, no aprenden a competir sanamente con el otro. Y como el deporte no les ha ayudado a lo que podríamos llamar la empatía, los valores del deporte, que son la solidaridad, eso tiene otro nombre, pero no me acuerdo ahora mismo, en torno al deporte, pues el compañerismo, ¿verdad? Y como no aprenden eso, pues en su defecto, la tensión que acumulan en esas etnias no sale del cuerpo. Si ejercieran un juego, saldría a través del juego, del deporte. Pero como no hacen deporte, la tensión no sale del cuerpo, con lo cual más enfermedades, por supuesto, y aparte de eso es que se forma un carácter violento en las etnias, ¿verdad? Y luego también, si al crecimiento ayudan los matrimonios exogámicos, a la bajeza, en el amplio sentido, pues claro, a la bajeza van a ayudar los matrimonios endogámicos, los matrimonios dentro de las propias comunidades o etnias, que algunas son incestuosas, pero vamos a hablar de los matrimonios endogámicos. Cuando hay matrimonio endogámico, se produce una enfermedad que es la hemofilia, y con la hemofilia la inmunidad se hace muy baja, por lo cual la gente se enferma, la gente descendiente de estos matrimonios endogámicos se enferma con facilidad, aparte de que hay lesiones internas, hinchazón facial, hematomas, ¿verdad? Y ya en el terreno de la mente hay ansiedad, depresión, estrés crónico y baja autoestima. Todo esto a consecuencia de ser descendientes, es decir, se activa el gen de la hemofilia por descendientes de matrimonios endogámicos que se han casado entre ellos, entre sus comunidades, entre siempre la misma etnia. Y esto acontecía, por ejemplo, en las casas reales, mucho. En las casas reales, la reina que, digamos, incubó o inoculó a todas las casas reales que había la hemofilia fue la reina Victoria en Inglaterra, que
que luego fue que era la portadora, pero que resulta que en las mujeres no se nota tanto la hemofilia. En los hombres es cuando más se activa la hemofilia, dícese la inmunidad baja, las lesiones internas, la hinchazón facial, hematomas y aparte de eso ya en el terreno de la mente, ansiedad, depresión, estrés crónico y baja autoestima. Entonces, aparte, por cierto, que antes que he dicho que si no sale a través del deporte la tensión que hay en el cuerpo, aparte de que el cuerpo se enferma y se forma un carácter violento, también se hacen maltratadores, se van haciendo paulatinamente maltratadores dentro de la etnia por no practicar el deporte. Y luego aparte, por si fuera poco, por los matrimonios endogámicos que les producen también en el campo mental ansiedad, depresión, estrés crónico y baja autoestima. Entonces, decir que la hemofilia, que la portadora de la hemofilia fue la reina Victoria, que fue madre de los Borbones, que todavía están los Borbones reinando en España. Bueno, pues estos tienen el gen activo de hemofilia. Por su antepasada, que fue la reina Victoria. Entonces, respecto a la endogamia y al síntoma de la endogamia, que es la hemofilia, la endogamia está muy extendida en España. Por eso aquí en el folclore, sobre todo en el folclore rumbero o flamenco, se lleva mucho cantarle a la prima. Prima para allá, que prima para acá, que prima para allá. Eso es el folclore típico en España que hay, sobre todo andaluz, sobre la prima, porque ahí socialmente captan lo de la endogamia, ¿verdad? Por eso que es que los quinquilleros tienen defectos físicos visibles, que los quinquilleros son aquellos que quieren aprender del folclore de los gitanos y quieren imitarlo. Y estos quinquilleros se empiezan a casar cada vez más entre ellos, a veces rozando el incesto porque se casan entre primos hermanos, y lo que les produce esta endogamia es hemofilia en forma de defectos físicos visibles, como por ejemplo esto de tener una pierna más alta que otra, que se tienen que poner patas de corcho, ortopédicas, otros son plantillanos, otros tienen otra serie de anomalías en el cuerpo y son defectos visibles. Esto lo pueden observar mirando a las familias de quinquilleros. Y respecto a los gitanos, por también meterse, que yo soy gitano, por también meterse en la endogamia, el casarse y animar a casarse dentro de la etnia e impedir lo más posible el matrimonio exogámico, pues claro, se meten en los problemas que vienen por la hemofilia, que ya he dicho, ansiedad, depresión, estrés crónico, baja autoestima y taras mentales y retraso mental que en ocasiones es obvio dentro de los gitanos, porque no hay más que observar a sus ancianos, su comportamiento, sus conductas y cómo piensan. Entonces, son taras mentales que vienen de la hemofilia por esos matrimonios endogámicos, porque muchos de estos paterfamilias actuales gitanos vienen de también matrimonios que han sido endogámicos y se han casado entre primos también, y no se da tanto el incesto como por ejemplo si se daba más en las casas reales, pero sí se da la endogamia. Y entonces el paterfamilias, por ejemplo, el quinquillero y el gitano, aunque sean paterfamilias y tenga mucha gente a su cargo, pero no pueden evitar esas taras mentales y ese retraso mental obvio. Y esto les viene ahí, y esto quien quiera investigar, digamos, médicamente, lo puede averiguar. Así que
Esto era lo que les traíamos. Si les gustan estos temas, suscríbanse a El Café del Sociólogo, nos ayudarán para llegar a los 50 suscriptores y empezar a grabar directos. Y si les gustan estos temas, pues estaremos muy agradecidos de que se suscriban y ustedes también seguro de disfrutar de los temas. Hasta otra, saludos.